¿Qué ocurre cuando una sociedad está dispuesta a tolerarlo todo excepto una verdad que exige rendición? Esa pregunta no pertenece solamente al mundo antiguo. Es una pregunta para nuestra generación, para nuestras iglesias, para nuestras familias, para cada creyente que vive en un tiempo donde se puede creer casi cualquier cosa, siempre que no se diga que Cristo es el único camino al Padre. El mundo moderno no se escandaliza demasiado cuando alguien habla de espiritualidad. No se ofende mucho si una persona dice que cree en Dios, si lo presenta como una fuerza vaga, una energía superior, una presencia amable, un refugio emocional. Incluso puede aplaudir la religión cuando se mantiene en el terreno de lo privado, cuando no reclama autoridad, cuando no llama al pecado por su nombre, cuando no habla de juicio, cuando no dice que todos los caminos no conducen a Dios. Pero en el momento en que la iglesia abre la Biblia y dice Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, entonces aparece la acusación: intolerancia, arrogancia, fanatismo, estrechez mental. Y sin embargo, esas palabras no nacieron de una institución religiosa que quería proteger su poder. No fueron inventadas por hombres ansiosos de dominar conciencias. Salieron de los labios del propio Señor Jesucristo. Él no dijo, yo conozco un camino. No dijo, yo enseño una verdad. No dijo, yo puedo mejorar tu vida espiritual. Dijo algo infinitamente más absoluto, más glorioso y más ofensivo para el orgullo humano. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La familiaridad con este texto puede ser peligrosa. Algunos lo han escuchado tantas veces que ya no tiemblan ante su peso. Lo citan en evangelismo, lo imprimen en carteles, lo repiten en estudios bíblicos, pero tal vez no se detienen a considerar que esta declaración divide toda la historia humana en dos caminos: Cristo o todo lo demás, vida o muerte, verdad o tinieblas, el Padre o separación eterna de su presencia. No hay una tercera opción escondida entre las líneas. Para entender por qué estas palabras son tan necesarias, debemos recordar que el cristianismo siempre ha sido ofensivo precisamente por su exclusividad. En los primeros siglos, el Imperio Romano no perseguía a los cristianos simplemente porque adoraran a Jesús. Roma podía tolerar muchos dioses. Los pueblos conquistados podían conservar sus cultos, sus ritos, sus templos, siempre que no atentaran contra la unidad del Estado, siempre que no se negaran a rendir honor al emperador. El problema no era que los cristianos dijeran Jesús es Señor, el problema era que decían Jesús es el único Señor. Si hubieran añadido a Cristo al panteón romano, si hubieran dicho, sí, adoramos a Jesús, pero también reconocemos al César como Señor Supremo, tal vez habrían evitado mucha sangre. Pero no podían hacerlo. Habían sido comprados por otro rey, habían sido rescatados por otro Señor. Para ellos la confesión Jesús es Señor no era una frase litúrgica, sino una lealtad total. No podían doblar la rodilla ante el César como si él fuera divino, porque ya se habían rendido ante el Hijo de Dios encarnado, crucificado, resucitado y exaltado. Esto sigue siendo el punto de choque. No es que el mundo no quiera que Cristo tenga un lugar. El mundo puede aceptar un Cristo reducido, un Cristo simbólico, un Cristo moralista, un Cristo terapeuta, un Cristo colocado junto a otras voces religiosas. Lo que no tolera es al Cristo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que irrita al corazón humano no es una espiritualidad cristiana decorativa, sino la autoridad exclusiva del Hijo de Dios. Y aquí necesitamos pensar con cuidado. La tolerancia, bien entendida, no es un pecado. Hay una forma de tolerancia que nace de la humildad, del respeto, de la paciencia, del reconocimiento de que no se puede imponer la fe por la fuerza. El cristiano no debe ser cruel, arrogante, grosero ni violento al defender la verdad. La verdad de Cristo no necesita ser servida con el espíritu de la carne, pero la tolerancia moderna ha sido redefinida.
Ya no significa respetar a una persona aun cuando uno crea que está equivocada. Ahora, muchas veces significa negar que alguien puede estar realmente equivocado, especialmente en asuntos espirituales. Pero si alguien camina hacia un precipicio creyendo que va por una senda segura, ¿es amor guardar silencio? Si un niño dice que 2 más 2 son 5, ¿es bondad dejarlo en el error para no herir sus sentimientos? Si un paciente se automedica con algo que puede destruir su salud, ¿es compasión que el médico sonría y diga, ¿esa es tu verdad? Claro que no. En asuntos menores entendemos que el amor corrige. Entonces, ¿por qué llamaríamos amor a guardar silencio cuando está en juego el destino eterno de un alma? La Escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa frase revela una tragedia profunda. El hombre puede sentirse seguro mientras se pierde. Puede caminar con convicción hacia su propia ruina. Puede defender su camino, embellecerlo, justificarlo, rodearse de personas que lo aprueben y aún así estar alejándose del Dios vivo. Por eso la iglesia no tiene permiso para suavizar la voz de Cristo. Si hay un solo camino al Padre, callarlo no es sensibilidad, es crueldad espiritual. Pero Juan 14 no fue pronunciado primero ante una multitud hostil. Estas palabras no fueron dichas inicialmente a fariseos rebeldes ni a filósofos paganos, fueron dichas a discípulos turbados. Y eso es muy importante. Jesús no dijo, yo soy el camino solo para cerrar la boca del pluralismo religioso. Lo dijo también para consolar a corazones angustiados. Lo dijo en una habitación cargada de tristeza la noche antes de la cruz, cuando sus discípulos no entendían lo que estaba ocurriendo y sentían que todo lo que conocían estaba a punto de desmoronarse. El Señor les había dicho que se iba. Ellos habían caminado con Él, comido con Él, escuchado su voz, visto sus milagros, recibido su cuidado durante años. La presencia visible de Jesús había sido el centro de sus vidas. Y ahora Él les dice que partirá, que a donde va ellos no pueden seguirle todavía. Pedro, impulsivo como siempre, asegura que dará su vida por Él. Pero Jesús le anuncia que antes de que cante el gallo lo negará 3 veces. La habitación se llena de turbación. Los discípulos están confundidos, tristes, inseguros. Y en ese contexto Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No les da primero un mapa detallado, no les explica cada paso de las próximas horas. Les llama a confiar en Él, porque la respuesta final a la turbación del alma no es conocer todos los detalles del camino, sino conocer al que es el camino. Y allí comienza el consuelo profundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay de la casa. Cristo no les habla simplemente de un destino geográfico llamado cielo. Les habla de la casa del Padre. Les habla de comunión. Les habla de pertenencia. Les habla de un hogar preparado no para extraños, sino para hijos. Y cuando Tomás, confundido por el dolor, pregunta ¿cómo pueden conocer el camino?, Jesús responde con una frase que no solo corrige su confusión, sino que sostiene la esperanza de la iglesia hasta el fin de los siglos. Yo soy el camino. No dijo simplemente, yo les mostraré el camino. No dijo, yo les entregaré una enseñanza que si la siguen con suficiente esfuerzo, los llevará al Padre. No dijo, yo soy uno de los caminos disponibles para las almas sinceras. Dijo, yo soy el camino. En otras palabras, el acceso al Padre no es una ruta religiosa que el hombre descubre, es una persona que Dios ha provisto. No llegamos a Dios por escalar una montaña moral, ni por acumular méritos, ni por pertenecer a una tradición, ni por sinceridad religiosa. Llegamos al Padre únicamente por medio del Hijo. Esto es ofensivo para el orgullo humano porque elimina toda autosalvación. El hombre quiere contribuir algo decisivo.
Quiere pensar que su decencia, sus lágrimas, sus obras, sus intenciones, su cultura, su sufrimiento o su sinceridad lo colocan en una posición favorable delante de Dios. Pero Cristo no se presenta como una ayuda para que terminemos el camino por nuestra cuenta. Se presenta como el camino mismo. Si no estás en Cristo, no estás camino al Padre, por muy religioso, moral, sensible o espiritual que parezcas. Y esto no es falta de amor, es la verdad más misericordiosa que se puede decir a un pecador, porque si hubiera muchos caminos, entonces la cruz habría sido innecesaria. Si el hombre pudiera llegar al Padre por su propia virtud, por su religión o por cualquier forma de espiritualidad sincera, ¿por qué el Hijo Eterno habría tomado carne? ¿Por qué habría vivido bajo la ley? ¿Por qué habría cargado con la vergüenza, los clavos, el abandono, la ira santa contra el pecado? La sangre de Cristo declara que no había otra manera. La cruz no fue una opción decorativa dentro del plan de Dios. Fue el único camino de salvación. Cuando Jesús dice que va a preparar lugar para los suyos, no debemos imaginarlo como si hubiera partido al cielo para construir habitaciones, como si en la casa del Padre faltara espacio físico. Él mismo dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. El problema no era que faltaran moradas. El problema era que nosotros no teníamos derecho a entrar. Nuestro pecado nos cerraba el acceso. Nuestra culpa nos mantenía lejos. La justicia de Dios se levantaba contra nosotros. No necesitábamos simplemente una dirección. Necesitábamos un mediador. No necesitábamos un mapa. Necesitábamos un Salvador que abriera el camino por medio de su propia sangre. Eso es lo que Cristo hizo. Desde el pesebre hasta la cruz, desde la obediencia perfecta hasta el sacrificio sustitutorio, desde la tumba vacía hasta su ascensión gloriosa, el Señor Jesucristo abrió para su pueblo un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Él fue delante de nosotros, atravesó el territorio que nosotros jamás podríamos atravesar, enfrentó la tentación sin caer, obedeció donde Adán desobedeció, cumplió la ley que nosotros quebrantamos, cargó el juicio que nosotros merecíamos, venció la muerte que nos tenía cautivos y ahora en Él, pecadores que merecían ser expulsados pueden ser recibidos en la casa del Padre. Esto debió haber sido un consuelo inmenso para los discípulos, pero especialmente para Pedro. No olvidemos el contexto. Pedro acababa de recibir una palabra devastadora. Antes de que cantara el gallo, negaría a su Señor 3 veces. Pedro creía que estaba listo para morir por Cristo, pero Cristo sabía que Pedro ni siquiera estaba listo para confesarlo ante una criada. Y sin embargo, inmediatamente después de anunciar su caída, Jesús habla de la casa del Padre. ¡Qué misericordia! En otras palabras, Pedro, vas a caer más bajo de lo que imaginas. Vas a descubrir una cobardía que ahora no ves en ti, pero tu entrada en la casa del Padre no dependerá de la fuerza de tu promesa, sino de la eficacia de mi obra. Esto es evangelio para creyentes quebrantados. Tal vez tú también has descubierto que no eres tan fuerte como pensabas. Prometiste fidelidad, pero fallaste. Dijiste que nunca volverías a caer, pero caíste. Pensaste que tu amor por Cristo era más firme, más puro, más constante, y luego una prueba, una presión, una tentación, un temor reveló cuánto necesitabas la gracia. Si tu esperanza estuviera en la calidad de tus promesas, estarías perdido. Pero si tu esperanza está en Cristo, hay lugar para ti en la casa del Padre. No porque tu pecado sea pequeño, no porque tu caída no importe, no porque la obediencia sea secundaria, sino porque Cristo es suficiente. Él no abre la puerta a personas que han sido impecables. Abre la puerta a pecadores que descansan en su justicia. En la casa del Padre hay lugar para los que vienen por el camino que Dios mismo ha establecido. Y ese camino no es tu resolución, ni tu pasado religioso, ni tu esfuerzo por ser mejor. Ese camino es Cristo.
Por eso la exclusividad cristiana no debe ser presentada con orgullo carnal, sino con lágrimas, adoración y urgencia. No decimos que Cristo es el único camino porque nosotros seamos mejores que otros. Lo decimos porque nosotros mismos no teníamos camino hasta que Él nos abrió uno. No proclamamos la singularidad de Cristo para humillar a otros desde una posición de superioridad, sino para llamar a pecadores al único Salvador que puede recibirlos. El cristiano no es alguien que encontró una escalera más alta, es alguien que fue rescatado cuando no tenía manera de subir. Y aquí hay una palabra tanto para el incrédulo como para el creyente. Para el incrédulo, no sigas confiando en caminos que Dios no ha abierto. Tu sinceridad no puede borrar tu culpa. Tu religión no puede vencer la muerte. Tu moralidad no puede reconciliarte con el Padre. Solo Cristo puede hacerlo. Y para el creyente turbado, no mires tu debilidad como si fuera más grande que el Salvador. No mires tus lágrimas como si fueran más decisivas que su sangre. No mires tu historia como si pudiera anular su promesa. Él dijo, yo soy el camino. Si estás en Él, estás en el único camino que llega seguro a la casa del Padre. Pero Jesús no se detiene ahí. Él sabe que el problema del hombre no es solo que está perdido y necesita camino, también está engañado y necesita verdad. No solo necesita dirección, necesita revelación. No solo necesita ser llevado al Padre, necesita conocer quién es verdaderamente Dios. Por eso Cristo añade, yo soy la verdad. Y esa afirmación nos lleva aún más profundo, porque significa que fuera de Cristo, el conocimiento más brillante del mundo permanece incompleto, fragmentado y, en lo más esencial, ciego. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, no está afirmando simplemente que sus enseñanzas son verdaderas, aunque ciertamente lo son. No está diciendo únicamente que Él nunca miente, aunque es imposible que mienta. Está diciendo algo más alto, más profundo, más absoluto. Él es la verdad encarnada. Él es la revelación definitiva de Dios. Él es la realidad a la cual apuntaban los profetas, las sombras, los sacrificios, las promesas y toda la historia de la redención. El hombre moderno suele hablar de mi verdad y tu verdad, como si la verdad fuera una posesión privada, una experiencia subjetiva, algo que cada uno fabrica desde sus emociones, su cultura o sus heridas. Pero la verdad no nace dentro de nosotros. La verdad no se somete al voto de la mayoría. La verdad no cambia porque una generación la rechace. La verdad tiene rostro, nombre, carne, sangre, gloria. La verdad es Cristo. Esto significa que no podemos conocer verdaderamente a Dios aparte de Jesús. Podemos imaginar dioses. Podemos construir conceptos religiosos. Podemos hablar de espiritualidad. Podemos usar palabras elevadas sobre lo divino, pero nadie conoce al Padre si no lo conoce a través del Hijo. Cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, la respuesta de Cristo es asombrosa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque Jesús sea simplemente parecido al Padre, sino porque Él es Dios el Hijo, la imagen perfecta, la revelación plena, el resplandor de la gloria divina. El prólogo del Evangelio de Juan nos ayuda a ver esto con claridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos lleva deliberadamente al inicio de toda la Escritura. Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios? Por su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero Juan nos revela que esa palabra por medio de la cual fueron hechas todas las cosas no era una fuerza impersonal, sino una persona divina. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esto cambia nuestra comprensión de todo. Jesús no aparece en la historia como un maestro religioso más, aportando una perspectiva interesante entre muchas. Él es aquel por quien todo fue hecho. Él es aquel para quien todo existe. Él es el centro de la realidad. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él.
Por eso, si una persona intenta entender el mundo sin Cristo, puede reunir mucha información, pero no tendrá la clave que da coherencia a todo. Una mente brillante puede estudiar las estrellas, analizar el cuerpo humano, descifrar estructuras matemáticas, explorar la historia, escribir tratados de filosofía, ganar títulos académicos, impresionar a generaciones enteras y aún así estar profundamente perdida si no conoce a Cristo. No porque el conocimiento académico sea malo, no lo es. Toda verdad verdadera pertenece a Dios, pero conocer datos no es lo mismo que conocer la verdad. Tener ladrillos amontonados no es lo mismo que tener un edificio. Se necesita un diseño, una estructura, un principio de unidad. Y Cristo es la realidad que da significado último a todo lo creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación no existe para alimentar la autonomía del hombre, sino para proclamar la majestad del Creador. Pero si una persona mira la creación y no ve la gloria de Dios, si estudia el universo y no se inclina ante Cristo, su conocimiento permanece incompleto en lo más esencial. Puede saber cómo funcionan muchas cosas, pero no sabe para qué existen. Puede describir la materia, pero no puede explicar el propósito final. Puede acumular respuestas técnicas, pero permanece sin la respuesta suprema. Esto es especialmente necesario en una época que presume de inteligencia y desprecia la revelación. Vivimos rodeados de información, pero también de una confusión moral y espiritual profunda. Nunca ha sido tan fácil acceder a datos y nunca ha sido tan evidente que el hombre no sabe qué hacer con su propia alma. Puede viajar más rápido, comunicarse más lejos, curar más enfermedades, almacenar más conocimiento, pero sigue sin poder responder correctamente a las preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo puede un pecador estar en paz con Dios? Sin Cristo, esas preguntas quedan envueltas en tinieblas. Sin Cristo, el conocimiento se fragmenta. Sin Cristo, el hombre termina usando su inteligencia para justificar su rebelión. Por eso la Biblia no se impresiona con una mente brillante que rehúsa inclinarse ante Dios. La sabiduría del mundo, cuando se separa de Cristo, se convierte en necedad espiritual. No porque el pensamiento sea malo, sino porque el pensamiento humano no fue diseñado para funcionar independientemente del Dios que lo creó. Y aquí el creyente debe recibir consuelo. Tal vez no tuviste grandes oportunidades académicas, tal vez no posees títulos, ni reconocimientos, ni una formación sofisticada. Tal vez el mundo te mira como alguien sencillo, pero si conoces a Cristo, conoces la verdad más alta que puede conocer un ser humano. Conoces a aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No tienes toda la información del mundo, pero conoces al Señor del mundo. No puedes explicar todos los misterios, pero conoces al Dios que sostiene todos los misterios. Eso no debe volvernos arrogantes, debe volvernos adoradores. Conocer a Cristo como la verdad no nos da permiso para despreciar a otros, sino responsabilidad para testificar con humildad y firmeza. Porque si Cristo es la verdad, entonces el error espiritual no es simplemente una opinión alternativa inocente. Es tiniebla que necesita luz. Es confusión que necesita revelación. Es un camino que parece derecho, pero termina en muerte. Pero Jesús no solo dice que Él es el camino y la verdad, también dice, yo soy la vida. Y esta tercera afirmación nos lleva al corazón más oscuro del problema humano. El hombre no solo está perdido y necesita camino, no solo está engañado y necesita verdad. Está muerto, espiritualmente muerto, y por eso necesita vida.
Y si no entendemos esto, nunca comprenderemos por qué tantas personas escuchan la gloria de Cristo y aún así permanecen indiferentes. Cuando Jesús dice yo soy la vida, no está ofreciendo simplemente una existencia más plena, más tranquila o más inspiradora. Está hablando de algo mucho más radical. Está diciendo que fuera de él el hombre no tiene vida espiritual. Puede respirar, trabajar, estudiar, amar en cierto sentido, construir una familia, ganar dinero, disfrutar placeres, adquirir reconocimiento, incluso practicar religión, pero delante de Dios está muerto si no tiene a Cristo. Esta es una de las verdades más humillantes y más necesarias del Evangelio. El hombre natural no se percibe a sí mismo como muerto, se percibe como libre, capaz, inteligente, dueño de su camino. Puede reconocer que tiene defectos, que necesita mejorar, que comete errores, pero no acepta fácilmente que su problema es muerte espiritual. Sin embargo, la Escritura no dice que el pecador está simplemente enfermo y necesita un consejo. Dice que está muerto en delitos y pecados. No dice que está confundido y necesita un poco de orientación. Dice que está en tinieblas y necesita luz. No dice que está débil y necesita motivación. Dice que necesita resurrección. Y esta muerte espiritual explica por qué el hombre no corre naturalmente hacia Cristo. Jesús se presenta como el camino, pero el pecador no quiere caminar por él. Jesús se presenta como la verdad, pero el pecador no quiere someter su mente a él. Jesús se presenta como la vida, pero el pecador prefiere llamar vida a lo que en realidad lo mantiene lejos de Dios. El problema no es falta de información solamente. El problema es una condición del corazón. La gloria de Cristo brilla, pero el hombre en su pecado no la ama. La luz está delante de él, pero sus ojos están cegados. Juan dice en el prólogo de su evangelio, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz van juntas. Donde no hay vida, no hay verdadera visión espiritual. Un cadáver no responde a la música, a la belleza de un amanecer, al abrazo de una madre, a una voz que lo llama, no porque esos estímulos no existan, sino porque no hay vida en él para responder. Así también el hombre sin Cristo puede escuchar el evangelio, puede oír que el Hijo de Dios murió por pecadores, puede ser testigo de la verdad bíblica y aún así permanecer frío, indiferente, incluso hostil, no porque Cristo no sea glorioso, sino porque Él está muerto a esa gloria. Esto debe humillarnos profundamente. Nadie llega a Cristo porque fue más inteligente que otros. Nadie ve la hermosura del Salvador porque tuvo mejor sensibilidad religiosa. Nadie cree porque en su interior quedaba una pequeña chispa de vida espiritual que otros no tenían. Si hoy tú puedes decir con fe verdadera, Cristo es mi camino, mi verdad y mi vida, dale gloria a Dios. Eso no nació de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La vida vino de arriba. La luz llegó porque Cristo tuvo misericordia. Pero esta verdad también explica por qué la predicación del evangelio es indispensable. Algunos podrían decir, si el hombre está muerto, ¿para qué predicarle? Si no puede ver, ¿para qué mostrarle a Cristo? Si necesita nuevo nacimiento, ¿por qué llamarlo al arrepentimiento y la fe? Y la respuesta bíblica es gloriosa, porque Dios usa precisamente la proclamación de Cristo para dar vida a los muertos. El mensaje que el mundo rechaza es el instrumento que Dios emplea para salvar pecadores. La palabra que parece locura al hombre natural es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no debemos pulir el evangelio para hacerlo aceptable al orgullo humano. No debemos quitarle sus bordes, silenciar su exclusividad, esconder el juicio, suavizar la condición del pecador o presentar a Cristo como una mejora opcional de vida. El pecador no necesita un Cristo decorativo, necesita un Salvador. No necesita una espiritualidad que confirme sus deseos, necesita una voz que lo despierte de la muerte. Y esa voz es el evangelio de Jesucristo, anunciado con fidelidad, amor, lágrimas y autoridad bíblica. Sí, el mundo se ofende cuando decimos que no hay salvación en ningún otro nombre.
Sí, muchos consideran intolerable que afirmemos que ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna moralidad humana puede llevar al Padre. Pero si Cristo es realmente el único camino, entonces esconder esa verdad no es compasión. Sería como ver a un enfermo tomar veneno y decirle, respeto tu elección. Sería como ver a un ciego acercarse al abismo y guardar silencio para no parecer ofensivos. El amor bíblico habla no porque disfrute confrontar, sino porque tiembla ante la eternidad. Pero debemos hablar como personas que también fueron rescatadas. No anunciamos a Cristo desde una torre de superioridad. Lo anunciamos como mendigos que encontraron pan, como muertos que recibieron vida, como ciegos que ahora ven. La exclusividad de Cristo no debe producir arrogancia en la iglesia. Debe producir adoración, gratitud y urgencia. Si hay un solo camino, entonces cada alma importa. Si hay una sola verdad, entonces cada mentira espiritual es peligrosa. Si hay una sola vida, entonces cada persona sin Cristo está en una condición más grave de lo que imagina. Y aquí hay una palabra directa para el que todavía no ha venido a Cristo. Tal vez pareces estar vivo. Tal vez tienes planes, energía, relaciones, metas, inteligencia, cultura, éxito. Tal vez incluso tienes religión. Pero si no te has arrepentido de tus pecados y no has descansado únicamente en Jesucristo para ser reconciliado con Dios, estás espiritualmente muerto. ¿Puedes negar esa realidad? ¿Puedes distraerte? ¿Puedes reír? ¿Puedes llenar tu agenda? ¿Puedes rodearte de ruido? Pero llegará el día en que toda distracción caerá. Tu corazón dejará de latir. Cruzarás el umbral de la muerte. Y entonces no importará cuántas opiniones tuviste, cuántas personas te admiraron, cuántas experiencias acumulaste. Solo importará una cosa: si estabas en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces escucha el consuelo. Tienes vida. No simplemente una promesa futura, sino vida eterna que ya ha comenzado, porque la vida eterna no consiste solo en existir para siempre. Jesús mismo dijo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la vida: conocer a Dios, ser reconciliado con Él, deleitarse en Él, caminar hacia la casa del Padre con Cristo como camino, verdad y vida. Pero todavía queda algo que debemos ver con claridad. Si Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida, entonces la iglesia no puede avergonzarse de proclamarlo en un mundo pluralista. La pregunta es si tendremos la valentía, la ternura y la fidelidad necesarias para decir lo que Cristo dijo, sin añadirle, sin quitarle y sin pedir perdón por su autoridad. La iglesia necesita recuperar una convicción que no nace del temperamento, ni de la nostalgia, ni de un deseo de pelear con la cultura, sino de la boca misma de Cristo. Nadie viene al Padre sino por Él. Esa frase no puede ser editada sin destruir el Evangelio. No puede ser suavizada hasta convertirla en una invitación religiosa genérica. No puede ser escondida detrás de un lenguaje ambiguo para que el mundo nos encuentre más aceptables. Si Cristo dijo nadie, entonces nadie significa nadie. Ni el moralista sincero, ni el religioso devoto, ni el filósofo brillante, ni el escéptico respetable, ni el espiritualista moderno, ni el que confía en sus buenas intenciones. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Esto no significa que debamos hablar con dureza innecesaria. La verdad no necesita ser defendida con orgullo. El siervo del Señor no debe ser pendenciero. Debe corregir con mansedumbre, enseñar con paciencia, hablar con gracia, llorar por las almas. Pero la mansedumbre bíblica no es cobardía doctrinal. La compasión verdadera no negocia con la mentira. Si alguien está perdido, no le hacemos bien diciéndole que todos los caminos son igualmente válidos. Si alguien está espiritualmente muerto, no le mostramos amor diciéndole que solo necesita descubrir su propia luz interior. Si alguien camina hacia la condenación, no es misericordia guardar silencio para proteger nuestra reputación.
Una de las grandes tentaciones de la iglesia en tiempos pluralistas es intentar quitar del cristianismo aquello que el incrédulo encuentra ofensivo. Queremos que Cristo sea atractivo, pero a veces confundimos atractivo con aceptable para la carne. Queremos que el evangelio sea escuchado, pero podemos caer en la trampa de pensar que será escuchado mejor si le quitamos la gravedad del pecado, la realidad del juicio, la necesidad del arrepentimiento, la exclusividad de Cristo y la impotencia del hombre. Pero cuando hacemos eso, ya no estamos haciendo más claro el evangelio, estamos ofreciendo otro mensaje. Lo que ofende al hombre natural no es un accidente dentro del cristianismo. La cruz misma es tropezadero. El mensaje de un Salvador crucificado declara que el hombre está tan perdido que el Hijo de Dios tuvo que morir. Declara que la culpa humana no podía ser tratada con educación, terapia, reformas sociales o religión superficial. Declara que la justicia de Dios exigía satisfacción y que la gracia de Dios la proveyó en Cristo. Por eso el evangelio humilla antes de consolar, desnuda antes de vestir, mata la autosuficiencia antes de dar vida, y el orgullo humano siempre resistirá eso. Pero precisamente ese mensaje tan ofensivo para la carne es el instrumento que Dios usa para salvar. Juan escribió su evangelio para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Observa la sabiduría de Dios. El hombre natural rechaza la gloria de Cristo y sin embargo Dios usa la proclamación de esa gloria para abrir ojos ciegos. El pecador no quiere venir y sin embargo el Padre atrae por medio de la palabra. El muerto no puede darse vida y sin embargo Cristo llama y su voz resucita. Así fue con Lázaro. Un cadáver no coopera con su resurrección. No analiza la voz, no decide salir porque ha encontrado argumentos razonables, está muerto. Pero cuando Cristo dice, Lázaro, ven fuera, la palabra del Hijo de Dios produce lo que manda. La vida entra donde había muerte, la luz irrumpe donde había oscuridad. El sepulcro no puede retener al que Cristo llama. Así también ocurre espiritualmente cuando el evangelio llega con poder del Espíritu. Nosotros predicamos a Cristo y Dios hace lo imposible, da vida a los muertos. Esto debe darnos valentía. No porque confiemos en nuestra elocuencia, sino porque confiamos en el poder de Dios. No necesitamos manipular. No necesitamos adornar el evangelio con promesas falsas. No necesitamos convertir la predicación en espectáculo. No necesitamos rebajar a Cristo para que sea aceptado. Necesitamos presentar fielmente al Salvador su persona, su obra, su cruz, su resurrección, su autoridad, su gracia, su llamado al arrepentimiento y la fe. El resultado pertenece a Dios, pero esta valentía debe ir unida a ternura, porque cuando decimos que Cristo es el único camino, estamos hablando con personas que tienen historia, dolor, heridas, familias, temores, ideas heredadas, pecados que las esclavizan, religiones que les dieron falsa seguridad. No estamos ganando un debate, estamos tratando con almas eternas. La verdad debe salir de labios quebrantados, no de labios arrogantes. El evangelista que habla de la condenación sin lágrimas no ha entendido suficientemente ni el infierno ni la gracia. Y también debemos aplicarlo a la iglesia, porque Juan 14:6 no es solo un texto para evangelizar incrédulos, fue pronunciado para discípulos turbados. A veces los creyentes usamos este pasaje únicamente hacia afuera como una flecha contra el pluralismo religioso y olvidamos que Cristo lo dio primero como medicina para el corazón de los suyos. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque el camino no depende de vuestra claridad momentánea. La verdad no depende de vuestra estabilidad emocional. La vida no depende de vuestra fuerza. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Esto consuela al creyente confundido. Hay momentos en que no sabes por dónde seguir. La providencia parece oscura. Has recibido noticias que no esperabas. Tu familia está en crisis. Tu salud se debilita. Tu futuro se vuelve incierto. Tu mente se llena de preguntas. Como Tomás, dices, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Ni Cristo no te entrega primero una explicación completa. Te entrega algo mejor. Se entrega a sí mismo. Yo soy el camino. No necesitas conocer cada curva del viaje para estar seguro si estás unido al que es el camino. Esto consuela al creyente que lucha con dudas. Tal vez tu mente está agitada. Escuchas voces de la cultura, argumentos, burlas, acusaciones contra la fe, preguntas que no puedes responder completamente. Pero Cristo no dice solo que tiene verdad, dice que Él es la verdad. No toda pregunta se resuelve en un día. No toda oscuridad emocional se disipa de inmediato. Pero la fe se aferra a una persona. Si has visto a Cristo en la Escritura, has visto la revelación del Padre. Si su palabra te sostiene, no estás caminando sobre opiniones humanas, sino sobre la verdad encarnada. Y esto consuela al creyente que se siente débil, seco, casi sin fuerzas. Cristo no dice yo soy vida para los que ya se sienten vivos, dice yo soy la vida. Tu vitalidad espiritual no nace de ti, tu perseverancia no se sostiene por tu temperamento, tu esperanza no descansa en tu capacidad de mantenerte emocionalmente estable. Cristo es tu vida y porque Él vive, los suyos vivirán también. Hay días en que apenas puedes orar, pero Cristo vive. Hay días en que tu fe parece una llama pequeña, pero Cristo vive. Hay días en que te sientes indigno de levantar los ojos, pero Cristo vive, intercede y guarda a los suyos. Por eso estas palabras son tan gloriosas. Para el mundo son una ofensa, para el creyente son refugio, para el pecador son advertencia, para el quebrantado son consuelo, para la iglesia son misión. Para el moribundo en Cristo son esperanza, porque al final de todos los caminos humanos hay muerte, pero al final del camino que es Cristo está la casa del Padre. Y esto nos lleva a mirar con más cuidado esa promesa. No solo hay un camino abierto, sino un hogar preparado por la gracia del Hijo. La casa del Padre no es una idea sentimental para consolar a personas religiosas cuando tienen miedo de morir. Es la consumación de la comunión para la cual fuimos creados y redimidos. Cristo no les dijo a sus discípulos simplemente iréis al cielo. Les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El énfasis está en el Padre. La esperanza cristiana no consiste primariamente en calles de oro, descanso sin dolor o reunión con seres queridos. Aunque la Escritura nos da consuelos preciosos sobre la gloria venidera, la esperanza más profunda del creyente es estar con Dios, ver a Cristo, morar en la casa del Padre, ser recibido no como visitante tolerado, sino como hijo amado en el Hijo. Esto cambia la manera en que pensamos acerca de la eternidad. Muchas personas hablan del cielo como un lugar donde finalmente tendrán todo lo que desean, pero sin preguntarse si su deseo supremo es Dios mismo. Imaginan descanso, belleza, paz, ausencia de enfermedad, ausencia de muerte. Todo eso es verdadero y glorioso para los redimidos, pero ninguna de esas bendiciones sería cielo si Cristo no estuviera allí. La gloria del cielo es la presencia de Dios. La dicha de la casa del Padre es el Padre mismo, conocido, amado y disfrutado en comunión perfecta por medio del Hijo. Y esa casa está abierta únicamente porque Cristo fue a preparar lugar, no porque faltara espacio, sino porque faltaba expiación. No porque el Padre no tuviera moradas, sino porque nuestros pecados nos impedían entrar. Antes de la cruz, el obstáculo no era arquitectónico, era judicial, moral, espiritual. ¿Cómo podría un pecador culpable entrar en la santa presencia de Dios y vivir? ¿Cómo podría el impuro habitar con el santo? ¿Cómo podría el rebelde ser recibido como hijo sin que la justicia de Dios fuera negada? La respuesta es
Cristo. Él preparó lugar no levantando paredes celestiales, sino ofreciendo su vida en sacrificio. Preparó lugar obedeciendo donde nosotros desobedecimos. Preparó lugar llevando nuestra culpa. Preparó lugar satisfaciendo la justicia divina. Preparó lugar atravesando la muerte y saliendo victorioso. Preparó lugar ascendiendo a la presencia del Padre como nuestro representante, nuestro precursor, nuestro mediador. Allí donde nosotros no podíamos entrar, Él entró por nosotros. Allí donde nuestra culpa nos cerraba la puerta, su sangre abrió un camino nuevo y vivo. Por eso el creyente puede morir con esperanza, no porque la muerte sea pequeña, no porque el dolor de despedirse sea irreal, no porque el cuerpo no tiemble ante lo desconocido. La muerte sigue siendo enemiga, pero es una enemiga vencida. Para el que está en Cristo, la muerte no es una puerta hacia la condenación, sino el umbral hacia la casa del Padre. El creyente no cruza solo, pertenece al Salvador, que dijo: vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Observa esa promesa: donde yo estoy. Cristo no solo promete un lugar, promete su compañía. El corazón de la redención es estar con Él. Seremos tomados por Él, recibidos por Él, guardados por Él, presentados por Él. Nuestra seguridad final no descansa en que recordemos el camino, sino en que el camino nos lleva. No descansa en que nuestra mano sea fuerte, sino en que Él nos suelta a los suyos. No descansa en que hayamos entendido todas las etapas del viaje, sino en que Cristo conoce el destino y ya abrió el acceso. Esto era consuelo para discípulos turbados y sigue siendo consuelo para creyentes turbados hoy. No se turbe vuestro corazón. Cristo no dijo eso porque no habría lágrimas. De hecho, en pocas horas ellos llorarían, huirían, se esconderían, se sentirían confundidos. Cristo no les prometió una noche fácil, les prometió una esperanza más fuerte que la noche. Les prometió que su partida no era abandono, sino obra redentora. Iba a la cruz, iba al sepulcro, iba a la resurrección, iba al Padre. Y todo eso era para ellos. Tal vez tú también necesitas escuchar esto. Tu corazón está turbado, no necesariamente porque dudes de todo, sino porque las circunstancias pesan. Tal vez hay una pérdida reciente, tal vez una enfermedad, tal vez un hijo lejos del Señor. Tal vez una culpa antigua que todavía te acusa, tal vez miedo a morir, tal vez temor al futuro, tal vez una sensación de que si fueras realmente fuerte no estarías tan inquieto. Pero Cristo no dice: no se turbe vuestro corazón porque sus discípulos sean naturalmente valientes. Lo dice porque Él es digno de confianza. Creed en Dios, creed también en mí. Esa es la medicina. No una explicación exhaustiva de cada detalle providencial, no una promesa de que el dolor será breve, no una negación de la realidad. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Cristo que es camino cuando no sabes por dónde seguir, verdad cuando tu mente se llena de confusión, vida cuando sientes tu debilidad y mediador cuando recuerdas tu pecado. Pero esta promesa también debe despertar sobriedad. Porque si la mayor esperanza es llegar al Padre, entonces la mayor tragedia es no llegar a Él. Y Jesús no deja espacio para sentimentalismos universalistas. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que no todos los caminos terminan en la casa del Padre. No toda sinceridad salva. No toda espiritualidad conduce a vida. No toda religión abre la puerta. Hay caminos que parecen derechos, pero terminan en muerte. Decir esto en nuestro tiempo puede traer rechazo, pero callarlo sería traicionar a Cristo y abandonar al pecador. Si hay una casa del Padre y si Cristo es el único camino a ella, entonces debemos llamar a los hombres a Cristo con urgencia, no a una experiencia vaga, no a una moral mejorada, no a una tradición heredada, a Cristo
al Cristo crucificado y resucitado, al Cristo que salva, al Cristo que da vida, al Cristo que abre los ojos, al Cristo que perdona pecadores y los lleva al Padre. Y para la iglesia esto significa vivir como personas que ya conocen el destino. No estamos vagando sin rumbo, no estamos construyendo nuestra identidad en este siglo, no estamos buscando un hogar definitivo en un mundo que pasa. Somos peregrinos camino a la casa del Padre, y si eso es verdad, entonces podemos sufrir sin desesperar, obedecer sin negociar, predicar sin avergonzarnos y morir sin perder la esperanza. Pero todavía necesitamos considerar una última implicación. Si Cristo es el único camino al Padre, entonces cada ser humano que escucha este mensaje está siendo confrontado con una decisión eterna. Esa decisión no puede ser evitada con indiferencia. Nadie permanece neutral ante Cristo. Uno puede aplazar la respuesta, puede distraerse, puede esconderse detrás de preguntas secundarias, puede decir que necesita más tiempo, puede refugiarse en la tradición familiar, puede apelar a su sinceridad, puede compararse con personas peores, puede repetir que todas las religiones tienen algo bueno. Pero al final la pregunta permanece delante del alma. ¿Qué harás con Jesucristo? ¿Quién dijo ser el camino, la verdad y la vida? No estamos tratando aquí con una opinión religiosa entre muchas. No estamos considerando una frase inspiradora para colocar en una pared. Estamos delante de una afirmación que si es falsa sería intolerable, pero si es verdadera exige rendición total. Jesús no permite que lo coloques en una categoría cómoda. No puedes decir honestamente que Él fue solo un maestro moral admirable mientras rechaza su afirmación central. Un simple maestro no dice, nadie viene al Padre sino por mí. Un profeta más no se presenta como el camino absoluto a Dios. Un líder espiritual, entre otros, no afirma ser la verdad misma y la vida eterna. Por eso cada persona debe enfrentar la pregunta sin evasivas. Si Cristo es quien dice ser, entonces no venir a Él es permanecer fuera del único camino. Rechazarlo no es simplemente escoger otra perspectiva espiritual. Es rechazar la única puerta abierta por Dios para pecadores culpables. Y esto es serio, porque la muerte no pedirá permiso antes de llegar. Ninguno de nosotros sabe cuántos días le quedan. Podemos hablar del futuro con naturalidad, pero no tenemos autoridad sobre el próximo latido de nuestro corazón. Tal vez has vivido como si la eternidad fuera un asunto lejano. ¿Has pensado que algún día considerarás seriamente estas cosas cuando seas mayor, cuando estés más tranquilo, cuando hayas resuelto otras prioridades, cuando hayas disfrutado un poco más del mundo? Pero el alma no debe jugar con lo eterno. El camino ancho también está lleno de personas que pensaban decidir después, y muchas de ellas descubrieron demasiado tarde que después no era una promesa sino una presunción. Si estás sin Cristo, necesitas entender tu condición. No necesitas simplemente mejorar algunos hábitos. No necesitas añadir una capa religiosa a tu vida. No necesitas admirar a Jesús desde lejos. Necesitas vida, necesitas perdón, necesitas reconciliación con Dios, necesitas ser arrancado del camino que parece derecho pero termina en muerte. Necesitas abandonar toda confianza en ti mismo y venir al Salvador. No traigas tus méritos como moneda, no traigas tu sinceridad como pasaporte, no traigas tus buenas obras como argumento. Ven con tu pecado, tu culpa, tu impotencia y tu necesidad y mira a Cristo crucificado y resucitado. Él es un gran Salvador, no un Salvador pequeño para pecados pequeños, no un Salvador parcial que necesita que tú completes lo que falta, no un consejero que solo mejora tu ánimo. Él salva realmente, salva completamente, salva gratuitamente por gracia. Su sangre limpia pecados reales. Su justicia cubre culpables reales. Su poder da vida a muertos reales. Su gracia recibe a quienes vienen a Él en arrepentimiento y fe.
Pero no confundas esto con una fe superficial. Venir a Cristo no es añadirlo a tu vida como una ayuda más. Es rendirte a Él como Señor. Es reconocer que tus caminos no te llevan al Padre. Es abandonar la mentira de que puedes salvarte a ti mismo. Es dejar de negociar con el pecado como si pudieras conservarlo y aún así abrazar al Salvador. El Cristo que salva es el Cristo que reina. El camino no es una idea, es una persona viva, y seguirlo implica dejar atrás los caminos de muerte. Al creyente esta misma verdad le exige fidelidad. Si Cristo es el único camino, entonces no debemos avergonzarnos de su nombre. No debemos vivir como si su exclusividad fuera un problema que necesitamos esconder. No debemos hablar de la fe cristiana con un tono avergonzado, como si el mundo tuviera más autoridad moral que la palabra de Dios. La iglesia no debe pedir disculpas por repetir lo que su Señor dijo. Debe hacerlo con lágrimas, con humildad, con amor, pero también con claridad. Padres, enseñad esto a vuestros hijos. No los dejéis crecer pensando que Cristo es simplemente una parte de la vida familiar o una tradición respetable. Mostradles que Él es el camino, la verdad y la vida. Jóvenes, no vendáis vuestra alma por la aprobación de una generación que no puede salvaros. Profesionales, estudiantes, trabajadores, no escondáis vuestra lealtad a Cristo por temor a parecer estrechos. La verdad no se vuelve menos verdadera porque una cultura se burle de ella. La eternidad no desaparece porque el hombre moderno deje de hablar de ella. Y cuando suframos por confesar a Cristo, recordemos a los primeros creyentes. Ellos no fueron fieles porque la presión fuera pequeña, fueron fieles porque Cristo era más precioso que la vida. Podían perder estatus, libertad, seguridad e incluso el cuerpo, pero no podían negar al Señor que los había comprado. Sabían que si cerraban los ojos en este mundo por causa de Cristo, los abrirían en la casa del Padre. Esa certeza no era fanatismo, era esperanza cristiana. Nosotros necesitamos esa esperanza otra vez. Una iglesia que pierde de vista la casa del Padre se vuelve demasiado dependiente de la comodidad del presente. Pero una iglesia que sabe hacia dónde va puede obedecer aunque el camino sea estrecho. Puede predicar aunque sea despreciada. Puede sufrir sin desesperarse. Puede morir sin terror final. Porque el destino no es la aprobación del mundo, ni la supervivencia institucional, ni la prosperidad terrenal. El destino es el Padre y el camino es Cristo. Por eso Juan 14:6 no debe ser reducido a una frase para debates apologéticos. Es una ancla para el corazón, es luz para la mente, es advertencia para el pecador, es consuelo para el discípulo turbado, es bandera para la iglesia perseguida. Es esperanza para el moribundo en Cristo. Es la voz del Salvador diciendo: no os perdáis en la confusión. No dejéis que la turbación os robe la confianza. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ahora debemos cerrar mirando de nuevo al rostro de ese Salvador, porque el punto final no es defender una doctrina abstracta, sino adorar a una persona gloriosa. El camino tiene manos traspasadas. La verdad tiene rostro humano. La vida salió de una tumba vacía. Y solo cuando vemos esto entendemos por qué no hay otro nombre, ni lo habrá jamás, por el cual podamos ser salvos. El camino tiene manos traspasadas. Esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier intento humano de alcanzar a Dios. No estamos hablando de una escalera que el hombre sube por medio de su virtud, su disciplina o su religión. Estamos hablando del Hijo de Dios descendiendo hasta nosotros, tomando nuestra carne, cargando nuestra culpa, muriendo nuestra muerte y abriendo con su propia sangre el acceso a la casa del Padre. Por eso no hay otro camino. No porque los cristianos seamos más inteligentes, más nobles o más dignos que otros. No porque hayamos descubierto una religión superior por nuestra propia capacidad. Hay un solo camino porque solo uno murió por pecadores y resucitó con poder. Solo uno satisfizo plenamente la justicia de Dios.
Solo uno venció la muerte. Solo uno puede llevarnos al Padre. La exclusividad de Cristo no descansa en la superioridad moral de la iglesia, sino en la singularidad gloriosa del Salvador. Y esto debe quebrantar toda arrogancia en nosotros. Si tú estás en el camino, no es porque fuiste más sabio que otros. Si conoces la verdad, no es porque tu mente fue naturalmente más pura. Si tienes vida, no es porque había en ti una chispa espiritual que merecía ser encendida. Fue gracia, gracia soberana, gracia inmerecida, gracia que abrió tus ojos cuando estabas ciego, gracia que te dio vida cuando estabas muerto, gracia que te llevó a Cristo cuando tú no lo buscabas como debías. Por eso el creyente no puede mirar al mundo con desprecio, debe mirarlo con compasión, con lágrimas, con urgencia y con gratitud. Pero esa gratitud no debe convertirse en silencio. Si Cristo es el único camino, debemos decirlo. Si Cristo es la verdad, debemos confesarlo. Si Cristo es la vida, debemos proclamarlo a una generación que se está muriendo mientras presume de estar viva. No necesitamos hacer el evangelio más aceptable para la carne. Necesitamos predicarlo con fidelidad y amor. No necesitamos esconder la cruz para atraer al pecador. Necesitamos levantar a Cristo crucificado y resucitado, porque Dios ha decidido salvar por medio de ese mensaje que el mundo considera locura. Tal vez alguien escucha estas palabras y siente resistencia en su corazón. Quizá piensa, eso es demasiado absoluto, eso es demasiado estrecho, eso deja fuera a demasiadas personas. Pero la pregunta no es si estas palabras encajan con la sensibilidad de nuestro tiempo. La pregunta es si Cristo dijo la verdad. Y si Cristo dijo la verdad, entonces no hay acto más peligroso que rechazarlo, ni acto más urgente que venir a Él. No sigas transitando por tu propio camino. El camino que parece derecho al hombre puede terminar en muerte. Puedes avanzar con seguridad, con aplausos, con argumentos, con una vida aparentemente respetable y aún así estar alejándote del Padre. No confíes en tu sinceridad. Un hombre puede estar sinceramente equivocado. No confíes en tu religión. Una religión sin Cristo no puede salvar. No confíes en tus buenas obras. Las mejores obras de un pecador no pueden borrar su culpa. No confíes en que tendrás tiempo después. La muerte no negocia con tus planes. Ven a Cristo, ven ahora. Ven con tu pecado, con tu confusión, con tu culpa, con tu impotencia. Ven sin pretender pagar lo que no puedes pagar. Ven sin esconder la herida. Ven sin maquillar tu rebelión. Él es el camino para los perdidos. Él es la verdad para los engañados. Él es la vida para los muertos. Él no rechaza al que viene a Él en arrepentimiento y fe. Él salva, Él perdona, Él reconcilia, Él da vida eterna. Y creyente, escucha también la voz de tu Señor. No se turbe tu corazón. Tú perteneces a Cristo. Estás en el camino, no porque tu mano sea firme, sino porque la suya lo es. No porque tu fe nunca tiemble, sino porque tu Salvador nunca cambia. No porque hayas preparado tu lugar, sino porque Él lo preparó por medio de su obra perfecta. Cuando tu conciencia te acuse, mira sus manos traspasadas. Cuando tu corazón se turbe, escucha su promesa. Cuando la muerte se acerque, recuerda que al otro lado no hay un territorio desconocido para Cristo. Él ya pasó por la muerte, Él ya venció, Él ya entró en la presencia del Padre como precursor de los suyos. En la casa del Padre hay lugar para los redimidos. No habrá un letrero que diga que no hay vacante. No habrá una lista donde el nombre de los que están en Cristo haya sido olvidado. No serás recibido como intruso si tu esperanza está en el Hijo. Serás recibido por gracia, por la obra del mediador, por la sangre del Cordero, y todo esto será para alabanza de su gloria, porque desde el principio hasta el fin la salvación pertenece al Señor. Por eso no nos avergoncemos. El mundo puede llamar intolerancia a la fidelidad.
puede llamar arrogancia a la confesión de la verdad, puede llamar estrechez a la puerta angosta, pero Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca llegará un día en que haya otro camino, nunca aparecerá otra verdad que reemplace al Verbo hecho carne, nunca habrá otra vida fuera del Hijo. La cultura cambia, los imperios caen, las filosofías envejecen, las modas espirituales pasan, pero Jesucristo permanece. Así que adoremos, proclamemos, descansemos, llamemos a los pecadores, consolemos a los santos, enseñemos a nuestros hijos, fortalezcamos a los turbados, sostengamos a los débiles con esta promesa: el destino es el Padre y el camino es Cristo. No una idea, no una religión vacía, no una tradición humana, Cristo mismo. Y cuando llegue el día en que tus ojos se cierren en este mundo, si estás en Él, no caerás en la nada, ni entrarás en condenación, ni caminarás solo hacia lo desconocido. Abrirás los ojos a la realidad para la cual fuiste creado y redimido: la casa del Padre, la presencia de Cristo, la comunión perfecta, la vida sin fin. Y entonces entenderás con una claridad que ahora apenas puedes imaginar por qué no había otro camino, por qué toda verdad estaba en Él, por qué toda vida procedía de Él, y por qué valió la pena perderlo todo antes que negar a aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. This world is endless, so wide, so broad. But somehow, I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd,
The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.